¿Cómo hacen los bomberos para detener los incendios forestales? Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta que para que el fuego exista necesitamos 3 componentes: el combustible, el comburente y la temperatura de ignición. La temperatura de ignición es quien inicia ese fuego: un encendedor, una chispa, una colilla tirada sobre los pastos. El combustible es lo que necesita el fuego para alimentarse, que en este caso serían los pastos secos. Y el comburente es el oxígeno. Si no hay alguno de estos 3, si falta alguno de estos 3 elementos, el fuego no existe. Entonces, basándose de este principio, los bomberos atacan alguno de estos 3 elementos para extinguir el fuego. Los bomberos pueden quitar el combustible, o sea, quitar todos los pastos que hay alrededor para detener la propagación del fuego. Quitar el comburente, quitarle el oxígeno a ese fuego. Eso se puede hacer con agua, pegándole con frazadas, con chicotes. Y la más importante para que no se produzca el fuego es esta temperatura de ignición, lo que inicia el fuego. Tener cuidado a la hora de hacer fuegos, respetar los lugares permitidos, etc. Ahora vamos a hacer una experiencia a ver qué pasa con el fuego cuando le quitamos uno de sus componentes, en este caso el oxígeno. Se apagó porque le faltaba oxígeno y cuando se apagó se subió la agua. Ahora vemos cómo se apagó la vela cuando le pusimos el vaso. Porque se quedó sin oxígeno. Valdivia Lionel de cuarto B y este es mi experimento, profe Julia. ¿Por qué se apagó la vela? Porque le quitas oxígeno. Este era mi experimento con la vela. Gracias, profe Julia. Bueno, acá tenemos agua. Vamos a prender la vela. Que se prenda bien. Y después vamos a poner el vaso. Y a ver qué sucede. Se apaga la vela porque el fuego necesita oxígeno. Como la señora nos explicó, que había 3 oxígenos y bueno, cuando no tienes oxígeno se apaga la vela. Bueno, Male, vamos a hacer la experiencia. Vamos a poner agua acá. Ahora vamos a poner la vela. Ahora tienes que prenderla, que te ayude. Bueno, ahora Male, ahora la vela con el vaso a ver qué sucede. Esperamos un ratito. ¿Estás viendo qué está pasando? ¿Qué pasó? Se apagó. Se apagó la vela. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a analizar por qué se apagó la vela. Saco el vaso. ¿Qué está haciendo ahí? Chupó todo el agua y taca el agua y no está ahí. Y ahí ya tenés el oxígeno. Se quedó sin oxígeno. Se quedó sin oxígeno. ¿Y se apagó él? Se apagó. ¿Él? ¿Qué se apagó? La vela. La vela. ¿Y por qué se chupó el agua? Porque necesita oxígeno. Porque se quedó sin oxígeno. ¿Y el agua tiene? Oxígeno. Oxígeno. Ahora voy a hacer este experimento y voy a colocar el vaso. Poco a poco se va apagando la vela. Hacer más campañas donde se informe sobre el daño que provocan a los animales y a la vegetación. Así las personas pueden comprender mejor. Lo que hicimos fue quitarle el oxígeno para que no se siga esparciendo.
Además de comprobar mediante este experimento que hay oxígeno en el aire y que al quitar ese oxígeno extinguimos al fuego, podemos comprobar algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando hay una combustión se produce dióxido de carbono, va consumiendo el oxígeno el fuego y produciendo dióxido de carbono. El dióxido de carbono caliente empieza a acumularse en la parte superior del vaso, como es más caliente asciende. Como consecuencia de esto el oxígeno se va desplazando hacia abajo. La llama en ese momento empieza a atenuarse, no es porque se esté agotando el oxígeno todavía. Es porque el oxígeno no está donde debería estar, que es rodeando a la llama. Entonces empieza a atenuarse la llamita. Por ese motivo, en caso de incendios, siempre se recomienda que hay que moverse lo más cercano al piso posible. Escapar gateando, digamos, porque abajo es donde más oxígeno vamos a tener en ese momento. Cuando la llama se empieza a atenuar, se empieza a enfriar gradualmente los gases que están en el vaso. Las moléculas que están adentro del vaso pierden velocidad y los choques contra las paredes del vaso se empiezan a reducir. Por eso la presión en el interior del vaso es menor que la presión exterior, que le llamamos presión atmosférica. El agua entonces es empujada por la misma presión de la atmósfera adentro del vaso, hasta que se apaga la llama. Por eso sube un poquito el agua antes de que se extinga la llama.